PHP nos permite hacer uso del manejo de ficheros dentro del lenguaje. Para este ejemplo, voy a estar utilizando el directorio acá de ficheros. Vamos al navegador, estamos en el directorio de ficheros y vamos a estar verificando si se encuentran ciertos archivos dentro del directorio o la ruta que le estamos especificando. Entonces ya tengo mi index.php y vamos a utilizar la función directamente de PHP que se llama fopen, que es el que me permite a mí abrir los ficheros. Entonces, dentro de la documentación oficial nos da unos pequeños ejemplos de cómo podemos acceder directamente a un recurso y establecerle el modo que vamos a utilizar. En este caso tenemos modos de lectura, escritura o ambos al mismo tiempo, ¿sí? En este caso podemos leer y escribir o realizar pues cierta acción de acuerdo a lo que nos da la documentación. En este caso pues tenemos R para solamente lectura, R plus pues nos dice que nos permite hacer lectura y escritura y coloca el puntero al principio del fichero. Tenemos W plus, también pues aquí básicamente pues están las descripciones y de acuerdo a cada requisito o requerimiento que se necesita pues se implementa dicho modo. Ahora básicamente pues bueno. Voy a crear primeramente un archivo dentro del directorio llamado que archivo.txt. Este archivo va a tener el siguiente mensaje. Mensaje desde el archivo punto, desde el archivo.txt. Necesitamos leer este contenido directamente dentro del lenguaje como tal, dentro de la funcionalidad del programa. Entonces, para ello vamos a primero hacer una condicional. Esa condicional que nos va a permitir, bueno, hay una función que se llama fileexist, el cual me permite verificar si el archivo existe o no existe pues dentro de la ruta que le especifico. En este caso, pues tenemos la función fileexist y damos la ruta, en el cual en este caso es archivo.txt y en este caso si el archivo existe, pues vamos a imprimir que el archivo existe. De lo contrario, pues el archivo no existe pues en el directorio que estamos asignando. Si vamos al navegador y recargamos, pues acá nos da el respectivo mensaje. Ahora, en este punto, voy a abrir la consola, que también puedo verificar esto a nivel de consola. Debo ubicarme directamente dentro de la carpetica ficheros y voy a ejecutar php index y me dice que el archivo existe. En caso de que yo le, por ejemplo, el nombre es incorrecto, a comparación de la ruta que yo le estoy asignando, en este caso, por ejemplo, archivo 2, pues ya me da la condicional del else, que simplemente nos dice que el archivo no existe pues dentro del directorio. Si tuviera el archivo dentro de un directorio, por ejemplo, una nueva carpeta llamada files, ¿sí? Files, y muevo este archivo directamente acá, tendría que especificarle la ruta de la carpeta, primero que todo, por ejemplo, files, slash, y directamente la ubicación del archivo, y de esta forma me sigue indicando que el archivo existe. Bueno, entonces voy a volverlo a retornar acá, voy a borrar la carpetita de files directamente y vuelvo a establecer como tenía inicialmente. Ahora, la idea es que esta funcionalidad me permita leer el contenido que está dentro del archivo y quizás también escribir sobre él. Entonces, en estos momentos, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero, de acuerdo pues a la documentación, debemos utilizar la función de fopen, el cual pues me permite abrir el archivo y también pues debo también cerrarlo. Entonces, funciona de esta misma forma también para las conexiones de la base de datos más adelante, ¿sí? Entonces, primero voy a crearme aquí una variable que se llame archivo y esto va a ser igual a fopen, ¿sí? Le doy directamente el nombre del archivo y pues de acuerdo a la documentación que nos da, se le debe suministrar el modo. En este caso, el modo que vamos a establecer es de lectura inicialmente, ¿sí? Ahora, como yo abrí este archivo por medio de fopen, más adelante debo cerrarlo. Entonces tenemos la función de fclose, el cual pues me permite cerrar el archivo que he abierto. Entonces dentro de este bloque, dentro de este espacio, ¿yo qué necesito realizar? Bueno, necesito es hacer la lectura del contenido que se tiene directamente acá en el archivo .txt que dice mensajes del archivo .txt. Ahora, ¿cómo puedo
almacenar esto, pues bueno, como estamos utilizando la lectura, básicamente entonces vamos a, aquí directamente, vamos a leer este documento en otra variable. Entonces, por ejemplo, voy a colocar una variable que llame lectura, va a ser igual a fread. En este caso voy a leer el archivo y pues directamente debo pasarle en este caso, el nombre del archivo como tal del file size, que es el que me está solicitando. Y acá directamente pues le paso el archivo txt. Ahora simplemente es cuestión, por ejemplo, de hacer un eco de lectura. Listo. Vamos a ver qué pasa acá. Voy a borrar la consola, limpiarla, ejecuto y acá me está diciendo, el archivo no existe dentro del directorio. Ahora, ¿por qué no existe? Vamos a verificar. Vengo acá directamente, el archivo.txt. ¿Será que de pronto lo dejé? Ah, no, sí, claro, está por fuera, está como a raíz. Entonces vuelvo a meterlo acá bien en la carpetica de ficheros. Ahora sí está al mismo nivel. Vamos a correr. Y acá nos dice, el archivo existe y mensaje desde el archivo.txt. Entonces voy a comentar la línea 4, ¿sí? Y con eso pues ya me está dando que mensajes del archivo txt. Si yo modifico el archivo txt y establezco lo siguiente, archivo con el contenido privado. Listo, vuelvo a ejecutar y acá está. Directamente fue a la ruta, la pasó y pues directamente hizo la funcionalidad de la lectura. Entonces, así como tenemos las funcionalidades de lectura, también tenemos funcionalidades de escritura. Estas funcionalidades, pues en este caso, tenemos la función de fwrite, que nos permite hacer la escritura como tal del archivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, primero, qué debemos tener presente? Bueno, aquí básicamente pues hicimos la lectura por medio de fwrite y por medio del eco imprimimos como tal. Se imprimió tanto en consola o si voy directamente al navegador, me muestra dicho contenido. Cuando utilizamos mucho las funciones de los archivos, cuando trabajamos mucho con el tema de los loads. Entonces, cuando trabajamos con los loads, que tenemos que escribir, leer archivos, que estos no se guardan directamente en la base de datos, algunos sí, otros no, pues utilizamos más que todo esta parte de los archivos TXT o otro formato que se necesita implementar. ¿Listo? Entonces vamos a escribir el archivo. Entonces acá tenemos las opciones de, esto aquí son las opciones de lectura del archivo como tal. Muy bien. Voy a comentar esto. Sí, voy a comentar esto y voy a continuar acá con la parte de la escritura. Escritura sobre escritura de datos sobre el archivo. Listo. Entonces tenemos la función de fwrite. Listo. Entonces acá nos dice, nos da la documentación y que nos solicita. Bueno, nos está pidiendo pues el archivo como tal, el cual sea el recurso. Y luego necesitamos asignarle la información que se va a escribir sobre él. ¿Sí? Entonces en este caso, vamos a ver qué pasa. Entonces primero el archivo, pues es el archivo, coma, y la data que yo le voy a asignar. Pues en este caso la data va a ser, pues por ejemplo acá, nuevo contenido. Contenido escrito desde PHP. Contenido escrito desde PHP. Listo, muy bien. Vamos a ejecutar acá en consola y nos da directamente una instrucción en la cual pues tenemos un error. Si lo ejecutamos por navegador, nos muestra que fwrite aquí básicamente nos está indicando de que no tenemos permiso. ¿Por qué no tenemos permiso? Porque cuando abrimos el archivo lo ejecutamos en el modo lectura. Ahora, ¿yo qué necesito? Necesito, aparte de leerlo, también escribir sobre él en este momento. Entonces, en este caso utilizo R+, y con eso me da apertura para lectura y escritura. Coloca el puntero al principio del fichero. O sea, en este caso, me va a ubicar en este punto de acá, antes de la A,
para escribir esto. Entonces cambio R, le coloco R más en el modo y bueno, limpio la consola, vuelvo y ejecuto y no pasa nada, ¿cierto? Vemos que no me retorna nada. Pero si voy directamente al archivo, veo que me reemplazó todo. O sea, básicamente que el contenido que yo tenía anteriormente, veo que ya no está. O sea, simplemente incluso si quiero ir validando qué es lo que tengo y qué es lo que borré, pues les comento estas líneas. Voy a comentar esto un momento y voy a volver a restablecer el contenido. Entonces primero, pues acá, archivo de texto, ¿sí? Si ejecutamos directamente pues en consola tenemos archivo de texto o igualmente a través del explorador web. Y si ejecutamos esto con la función de R+, vamos a detallar que. Entonces vuelvo a ejecutar y me dice archivo de texto, pero este fue reemplazado junto con el contenido escrito desde PHP. No fue reemplazado, fue agregado, básicamente. Vemos que yo tenía esta opción primero hasta acá y finalmente pues veo que me agregó el contenido. Y si vuelvo y ejecuto esto, veo que se me va agregando acá, cuántas veces pues se ejecute, cuántas veces se agrega. Ahora, ¿qué debemos hacer acá? Bueno, pues debemos empezar a utilizar los caracteres especiales para de tabulación o de salto de línea correspondientemente. ¿Yo qué podría realizar acá? Entonces, aparte, aquí pues dentro de la data que le estoy asignando para que ese archivo se guarde o se escriba, pues directamente puedo hacer lo siguiente. Entonces puedo colocarle, por ejemplo, un slash, una tabulación, y cuando yo ejecuto, pues la idea vamos a borrar esto hasta este punto, ¿sí? Hasta este punto yo voy a borrar y veo que me insertó una tabulación, ¿sí? Ya si quiero ver pues como el tema de los caracteres pues de tabulación, de espacio, de salto de línea, pues los consultamos a través pues de la documentación oficial del lenguaje. En este caso, pues yo necesito un salto de línea, primero que todo, entonces utilizo el slash n y con esto pues ya directamente se agrega directamente acá. Ahora pues veo que ya no está acá directamente. Voy a borrar esto acá y voy a incluir lo siguiente. Entonces yo acá contenido escrito, voy a crearme una variable de time, del tiempo, llamémoslo así. Este es en units. Y acá directamente le voy a concatenar eso. Contenido escrito es de PHP, un espacio y le concateno la variable. ¿Sí? Verificamos. Aquí básicamente cada vez que yo le escribo pues me va listando y vamos detallando de que acá se va escribiendo cada vez que yo ejecuto. ¿Sí? Ahora, este me lo está ubicando. Verifiquemos que nos da la opción de W más. Dice apertura para lectura y escritura. Coloca el puntero al principio del archivo. ¿Sí? Y trunca la longitud 0. Si el fichero no existe, se intenta crear. O sea que es una opción recomendable. Es decir, que si no existe el archivo con W más, pues en este caso me lo va a crear. Entonces puedo, si le coloco W en este caso, vamos a ver qué pasa, aparte del contenido. Y acá me está dando que un error. Esto es en caso porque primero veo que me truncó el archivo como tal, me lo borró y directamente pues cuando quiso ir a la línea 7 en este caso, aquí, cuando quiso abrir ese archivo, el contenido pues como que no aplicó correspondientemente. Entonces voy a regresar al modo lectura. Ah, bueno, también tenemos A+, vamos a ver qué nos permite hacer A+, A más. Y este caso también nos dice que pues hay un pequeño error, pero el error se da más que todo en la lectura. O sea, entonces en este caso voy a mover la lectura después de la escritura. Mejor. Entonces vengo acá y antes pues del cierre pues voy a dejar un espacio acá. Vamos a volver. Ya no suele pasar. Contenido escrito desde PHP. Si vuelvo y ejecuto nuevamente pues voy obteniendo el resultado. ¿Vio? Ahí se va agregando correspondientemente a cada ejecución, uno sobre otro. Y pues por medio de la variable time que me ejecuta este tiempo units, voy obteniendo pues como esos IDs únicos, digámoslo así, que me permite pues como establecer. Entonces veo que yo aquí escribo el archivo y pues si yo necesitara leer pues utilizo estas funciones. Entonces esto básicamente lo comento.
Con esto pues básicamente puedo ya escribir y leer archivos en este caso. Yo no quiero utilizar un archivo TXT, yo quiero utilizar un archivo .log, ya creémoslo, ¿cierto? También podemos crear los archivos .log. Entonces, ¿cómo podemos crear los archivos? Bueno, simple, sencillo. Entonces puedo decirle, por ejemplo, yo quiero que esto quede un archivo que llame .log. Entonces, pues el mensaje que me va a retornar es que el archivo no existe en el directorio. Entonces, para ello, pues debo crear un archivo también directamente con fopen. Puedo crear el archivo y en este caso, pues lo voy a llamar archivo.log. ¿Sí? Y posteriormente le puedo dar, en este caso, el modo que sería a más. ¿Qué pasa? Vamos a ver acá. El archivo no existe en el directorio, pero si abro el Visual Studio, voy a ver de que me creó un archivo llamado que como archivo.log. Ya como este archivo fue creado, ya en la siguiente ejecución ya se me va a facilitar el agregar el contenido directamente. Pero como no está acá, entonces tendría que reemplazar esto por el log, archivo log. Y vamos a ver qué pasa. Cuando vuelvo a ejecuto, no pasa nada. Si abro archivo.log, veo que se me está agregando la información como tal. Yo no quiero escribir, solamente necesito utilizar las funciones de lectura. Entonces, pues bueno, básicamente voy a comentar left or right y habilito nuevamente la lectura. Y con esto, pues si lo hago también desde el explorador, veo que el contenido está escrito. Listo. Con esto ya tenemos el manejo de tanto para crear como para leer los archivos, sean en txt, .log o en el formato que se requiere a través de PHP. Entonces, con estas funcionalidades podemos acceder, leer el contenido, escribir sobre el contenido, realizar funciones de texto, de tabular, el espaciado, el salto de línea que es importante al final de cada línea. O sea, si yo quisiera en el archivo de log contenido escrito es de PHP, en vez de contenido escrito me diga, eh, básicamente pues vuelvo y comento esto acá, ejecuto nuevamente el F-Write, les comento, amplío un poquito acá, en vez de nuevo contenido, sino ingreso al sistema, y dos puntos, y pues colocarle acá, puedo ir generando esta información. Puedo ir detallando acá que se va dando. Aquí pues ingreso al sistema del usuario tal, pues ya sería correspondientemente pues con la información que yo quiera asignarle del usuario como tal. Entonces aquí pues esto estaría ubicado dentro del servidor en la ruta que yo necesite especificar. En el próximo video pues la idea es que veamos cómo estos archivos los podemos mover, copiar o eliminar también dentro del mismo directorio o pues ya en la ruta que nosotros le establecemos por medio de la variable. ¿Listo? Eso ha sido todo por este video. Espero que les sea de ayuda y nos vemos en el próximo.